Bienvenidos chicos y chicas de toda Bolivia, mi nombre es Marlis Mamani y pertenezco a la Liga STEAM. El día de hoy seré tu profe en la clase de biología. ¿Qué tema llevaremos? Llevaremos el tema de ecosistema y biomas. Dentro de este tema, ¿qué es lo que veremos el día de hoy? Pues veremos qué es el ecosistema, qué compone un ecosistema, qué es un bioma, qué define un bioma, la ubicación de biomas y tipos de biomas. Así que ve corriendo por lápiz y papel porque enseguida empezaremos. Tengo una pregunta interesante para ti. ¿Sabías que ecosistema y bioma no son lo mismo? Que aunque estén muy relacionados, son totalmente distintos. Te estaremos explicando esto un poco más adelante. ¿Qué te parece si empezamos? Seguramente recordarás de anteriores clases que existen niveles de organización biológica, pues te comento que estos niveles de organización biológica son nada más que clasificaciones en las que se mete a los organismos vivos y sus interacciones. Y estas clasificaciones van a tomar por orden jerárquico como principal unidad simple al individuo. Y un conjunto de individuos va a dar una población, y un conjunto de poblaciones va a dar una comunidad, y un conjunto de comunidades va a constituir el ecosistema. Y a todo esto, ¿qué es el ecosistema? El ecosistema, así como un organismo individuo no puede vivir solo, como también una comunidad no puede estar aislada, y tampoco una comunidad puede subsistir sin la presencia de un entorno, pues de la misma manera, un ecosistema es un conjunto de este individuo, la comunidad, la población y el entorno. Pero tiene que haber una condición importante, que debe haber un intercambio de materia y energía. Un ecosistema, resumiendo, está constituido de tres componentes. Un componente biótico, que es el biológico, en donde entran los organismos vivos. Un componente abiótico, que es sin vida, es decir, el entorno o físico. Y un componente que es el intercambio de materia y energía entre ambos. ¿Listo? Ahora hablemos de las interacciones que existen entre estos componentes. En relaciones intraespecíficas tenemos, por ejemplo, aquellas que se relacionan entre individuos de una misma especie, es decir, por ejemplo, en esta banda de flamencos. La siguiente tenemos las relaciones interespecíficas. ¿Qué quiere decir eso? Que son relaciones que se dan entre individuos de diferentes especies, como ocurre, por ejemplo, en una selva. Aquí tenemos un dato curioso. ¿Sabías que un botánico sueco denominado Alex Drunston en 1997 descubrió asociaciones entre ácaros y ciertas estructuras foliculares de las hojas de las plantas denominadas domáceos? Es a lo que se conoce como la teoría de Domacio. Y la teoría de Domacio dice que hay una relación interespecífica que se trata en que hay una protección y anidación que le otorga el mismo domacio de la hoja de la planta al ácaro, siendo este último, o sea el ácaro, el que defiende a la planta de hongos y pequeños herbívoros. Ahora, ¿cómo funcionan estas relaciones interespecíficas? Las relaciones que se generan entre dos o más especies distintas que pertenecen a un ecosistema o a menos escala, como lo es una comunidad, son esenciales para la sobrevivencia y adaptación al medio ambiente por parte de los seres vivos que habitan en un ecosistema determinado. Las interacciones que pueden basarse en el perjuicio, es decir, algo negativo, y en el beneficio, algo positivo, o quedan sin efecto en las especies involucradas, que es la relación cero. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla de relaciones interespecíficas, en donde hay relación tanto negativa, es decir, de perjuicio para un individuo. Ese es el caso de la antibiosis y del amensalismo.
existe una relación de beneficio para uno de los individuos o comunidades, que es la amebiosis, tanatocresis, foresia, comensalismo o inquilinismo. Y así podemos seguir con las distintas relaciones específicas que existen, ya sea benéfica para un solo individuo o benéfica para ambos, o un perjuicio para ambos. Bueno, estos son algunos ejemplos en donde algunas de las interacciones son mutualismo. Por ejemplo, que hay un beneficio positivo para ambos individuos, en este caso la flor y las abejas, en donde la flor puede, a través de la abeja, puede llevar su semilla a distintos lugares, y en cambio la abeja, a través del consumo del polen, puede fabricar su miel. Tenemos también el comensalismo en donde un individuo es el beneficiado y el otro no es ni beneficiado ni perjudicado. En el parasitismo, por ejemplo, tenemos un individuo que es beneficiado y otro individuo que es perjudicado. Ese ejemplo tenemos la picadura de un mosquito, en donde el ser humano sería el perjudicado y el mosquito el beneficiado porque ha recibido su alimento. Bueno, aquí tenemos un dato curioso. ¿Sabías que la triquinosis en la carne de cerdo viene de una relación de parasitismo entre la triquina, Trichinella spiralis, que es un gusano nematodo parásito que se encuentra enquistado en los músculos de animales carnívoros como el cerdo, jabalí, etc., y que supone un gran peligro para el hombre cuando éste ingiere su carne? Te lanzo una pequeña pregunta para ver si has comprendido la primera sección de este tema. ¿Cuáles son los dos componentes básicos de un ecosistema? La opción A, componente biótico y simbiótico. Opción B, componente abiótico y parabiótico. Opción C, componente biótico y abiótico. ¿Cuál es tu respuesta? Te doy 5 segundos. Bueno, ya ha terminado los 5 segundos y la respuesta es la siguiente. Es el inciso C, componente biótico y abiótico. ¡Bravo! Lo hiciste muy bien. Como ya vimos antes, el ecosistema está compuesto por una parte biótica o viva y los factores ambientales abióticos, así también la materia y la energía dentro de los ecosistemas. La definición de ecosistema se adentra en un sistema natural que está compuesto de biocenosis más biotipo. ¿Qué es la biocenosis? La biocenosis es un conjunto de organismos vivos que viven en un área determinada. Son las plantas, los animales, las bacterias, hongos, etc. En cambio, el biotipo es el componente abiótico, es decir, el lugar, el territorio o ambiente físico donde los seres vivos se relacionan. El ambiente de vida cuyas condiciones ambientales en realidad son las adecuadas para que éstas puedan desarrollarse. Estamos hablando de las rocas, los ríos, el clima, etc. En la parte biótica, hablemos y repasemos sobre los niveles tróficos. A pesar de su diversidad, todos los ecosistemas tienen una parte biótica similar basada entre las relaciones de alimentación, es decir, todos los ecosistemas presentan las mismas 3 categorías básicas de organización que interactúan de los mismos modos. Las principales categorías de organismos son productores, 2 consumidores y 3 descomponedores. Juntos, estos grupos producen alimentos, los pasan a las cadenas alimenticias y devuelven los materiales originales a la parte abiótica del entorno. Expliquemos un poco acerca de los productores, consumidores y descomponedores.
Las plantas y algunos otros organismos fabrican su propio alimento, por lo que son llamados autótrofos. Los autótrofos son los únicos organismos en una comunidad que pueden convertir los compuestos inorgánicos y energía, como la luz solar, en compuestos orgánicos usados para sus alimentos. Como los autótrofos producen alimentos para ellos mismos y para la comunidad, son llamados también productores. Los animales, hongos, protozoarios y la mayoría de las bacterias son organismos que no pueden fotosintetizar su comida y no fabrican su propio alimento, por lo que se alimentan de otros organismos. Por esta razón son llamados heterótrofos o consumidores. Los herbívoros, que pueden ser, por ejemplo, un conejo, una vaca, un venado o una jirafa, se llaman consumidores primarios. Los carnívoros, como el halcón, el lobo, se alimentan de herbívoros y se llaman consumidores secundarios. A veces algunos carnívoros se comen a otros carnívoros y cuando lo hacen forman los consumidores terciarios. Las bacterias y los hongos son también llamados descomponedores o desintegradores. Obtienen su alimento de organismos muertos y desechos orgánicos. A pesar de la aparente diversidad de los ecosistemas, todos poseen una estructura biótica similar. Todos son susceptibles a ser descritos en términos de autótrofos o productores que elaboran la materia orgánica, que es la fuente de energía y nutrientes para los heterótrofos, de los que hay varias categorías de consumidores y descomponedores. Para saber más de los niveles tróficos, puedes consultar la anterior clase. Aquí tenemos otro dato curioso. Los animales descomponedores, también llamados necrófagos, como los dípteros y las moscas, se tienen en cuenta en la ciencia forense para determinación del momento de la muerte. Veamos si has comprendido esta siguiente sección. ¿Cuáles son las tres principales categorías de organismos de la parte biótica o biocenosis? A. Productores, consumidores y descomponedores. B. Productores, consumidores primarios y secundarios. O C. Consumidores, descomponedores y carroñeros. Te doy 5 segundos para que lo pienses. Bueno, ya el tiempo ha concluido. ¿Cuál es tu respuesta? Pues felicidades, es la A, es productores, consumidores y descomponedores. Bueno, hablemos sobre la parte abiótica. Ahora, continuando con este componente abiótico, los factores abióticos se centran en el estudio de los componentes no vivos del medio ambiente que rodean a las especies y que le permiten vivir. Como dijimos, el ambiente comprende las acciones recíprocas de muchos agentes físicos y químicos, de los que los principales son el régimen de lluvias, un montón y distribución anual y humedad de suelos. La temperatura también es otro, el extremo de frío o calor, lo mismo que el promedio. La luz, el viento, los nutrientes químicos, el pH, la salinidad e incendios. En los sistemas acuáticos, los factores claves son la salinidad del agua, el agua dulce o agua salina, la temperatura, los nutrientes químicos, la textura del suelo, la profundidad, la turbidez del agua y las corrientes. El grado al que cada factor será presente o no y en qué medida ésta afecta intensamente la capacidad de sobrevivir de los organismos, pues será algo que vamos a ver más adelante. Ahora, describamos algunos de estos componentes abióticos. Por ejemplo, la luz. La energía del sol es esencial en la fotosíntesis de las plantas. Por ejemplo, una elevada luminosidad favorece el crecimiento del fitoplancton sobre el ecosistema acuático. Ahora veamos otro componente abiótico, que es el agua.
El agua es esencial para toda la vida y además es un factor limitante en ciertos ecosistemas, fundamentalmente en la síntesis de nueva materia orgánica. Veamos otro componente abiótico, que es el viento. El viento puede cambiar la temperatura de una región o puede aumentar el nivel de pérdida de agua de una especie por transpiración o evaporación. Otro componente abiótico es el suelo y las rocas, que por su estructura física que hay diferencias entre suelos de pH y composición, pues determinan la distribución de las plantas y por consecuencia la alimentación de los animales por esta distribución. Ahora veamos otro componente abiótico que son los nutrientes. Por ejemplo, tenemos al dióxido de carbono, al agua, al nitrógeno, fósforo, y son requeridos por los organismos vivos para crecer y prosperar. Ahora hablemos de un factor limitante. Un factor limitante para que exista una población o una comunidad es el agua. Todo organismo vivo necesita ingerir agua para su sobrevivencia. Es por eso que hay poblaciones reducidas en aquellos lugares en donde no existe el agua. Y muchos animales se han adaptado a estos entornos en donde no existe agua. Pasemos por último, a describir qué es la materia y la energía. Veremos cómo fluye la materia y la energía en un ecosistema. La materia se recicla a través de los ecosistemas de la Tierra. Aunque puede pasar de un ecosistema a otro, los mismos átomos se usan una y otra vez. Este movimiento circular de los elementos y compuestos químicos de los ecosistemas se conocen como ciclos biogeoquímicos. Como ejemplo, tenemos el ciclo del agua. A diferencia de la materia, la energía no puede ser reciclada en los ecosistemas. En cambio, el flujo a través de ellos es una vía de un solo sentido, generalmente de luz a calor, por lo que un ecosistema necesita de constante suministro de energía. Para ver si has comprendido esta parte de abiótica, te voy a lanzar una pregunta. ¿Cuál es uno de los factores limitantes abióticos que se han mencionado? A, la comida, B, el viento, C, la salinidad o D, el agua. Te doy 5 segundos para que lo pienses. Bueno, como bien lo has acertado, es el D. El agua es un factor limitante que va a hacer que un individuo se desarrolle o una comunidad pueda desarrollarse o no en un entorno o un ambiente. Entonces, una vez habiendo descrito los ecosistemas, a menudo estos cuando se asimilan o se relacionan, se agrupan en clases mayores llamados biomas. ¿Y qué son los biomas? Es una comunidad de plantas y animales con formas de vida y condiciones ambientales similares, que incluye varias comunidades que están en distintos estados de desarrollo. También se dice que es una superficie controlada de la Tierra por el clima y caracterizada por el predominio de ciertas plantas y animales. Si juntamos los biomas, formarán la biosfera. Es así como conocemos el planeta Tierra desde un enfoque ecológico. Ahora, ¿qué factores definen el bioma? Bueno, los factores que definen el bioma son las condiciones climáticas básicas de temperatura y lluvia. Son similares sobre áreas amplias, como lo son los biomas. Cada bioma tiene su propio rango de temperatura y cantidad de lluvias. Estas condiciones climáticas ayudan a determinar los tipos de organismos que viven en esa región. Es así que el factor que define el tipo de bioma es el clima, precipitaciones y temperaturas. La temperatura está determinada especialmente con la latitud y la altitud. A medida que nos movemos hacia latitudes altas, la temperatura media disminuye,
Esto define los climas ecuatorial, tropical, subtropical, templado, subpolar y polar. La altitud determina los tipos basal, premontano, montano, alpino y nival, que determinará tanto el tipo de animales como de vegetación. La precipitación, que determina los tipos húmedos, subhúmedos, semiárido y árido. Tenemos una variación estacional debido a la lluvia que puede distribuirse de manera uniforme durante todo el año y puede variar según las diferentes estaciones. Por ejemplo, en veranos lluviosos, en inviernos secos y viceversa. Bueno, en conclusión, aunque más extenso y complejo que el ecosistema, el bioma sigue siendo en esencia una comunidad biótica sostenida y limitada por los factores abióticos del entorno. Todos los principales biomas que cubren la superficie terrestre de la Tierra se caracterizan por esa dependencia al medio, el sustrato y sus elementos ambientales que caracterizan el tipo de vida que puede existir según las circunstancias que presentan. Por lo tanto, se usa para clasificar unas partes del planeta que tienen en común exactamente el mismo tiempo y exactamente la misma vegetación y fauna. Por esta razón, un bioma puede estar presente en diferentes continentes. Para saber si has comprendido esta sección, te lanzo una pregunta. ¿Cuáles son los dos factores que determinan el clima de un bioma? Tenemos como primera opción la A, que es lluvia y precipitación. B, altitud y lluvia. C, precipitaciones y temperatura. Te doy 5 segundos para que respondas. Como bien lo has intuido, la respuesta es la C. Son las precipitaciones y la temperatura. ¡Bravo! Los biomas están distribuidos, aunque de manera más o menos irregular, como las fajas alrededor del mundo. Sin embargo, no suele haber una línea de demarcación precisa entre biomas, sino más bien de una vasta zona de transición donde los biomas se superponen. Existe una clasificación de biomas que entra dentro de dos grandes grupos. Uno es el terrestre y otro es el acuático. Dentro de los biomas terrestres describimos, son aquellas regiones y lugares del planeta Tierra que están sobre la superficie terrestre. Estos entornos naturales están caracterizados por el clima, flora y fauna concreta, pero no tienen por qué tener especies y organismos vivos iguales. Algunos destacados dentro de ellos tenemos a la selva, los bosques, la pradera, las sabanas, las tunas, los desiertos y la taiga. Empecemos a describir cada uno de ellos. La selva alberga una extensa cantidad de especies en flora y fauna, además de caracterizarse por albergar árboles de grandes dimensiones y altura. Los bosques son caracterizados por tener una gran cantidad de árboles con una diversidad de especies de flora y fauna, conocidos como tierra con abertura de copa de árbol. En cambio, las praderas se encuentran entre un clima boscoso y desértico. Dentro de las precipitaciones son menos cotidianos y existe una abundante fauna y vegetación en las praderas. Las sabanas son zonas formadas por grandes praderas con escasos árboles. También son llamadas praderas tropicales. Es una combinación de las características de bosque y pradera. La taiga es una formación boscosa y frondosa sobre unos ambientes frescos. El desierto es un suelo árido donde las temperaturas son extremas y las precipitaciones son muy escasas. La tundra es un clima sumamente frío, pocas precipitaciones, con fuertes vientos, un suelo bastante pobre en nutrientes y una baja diversidad biológica. ¿Sabías que existen varias clasificaciones ecológicas para los biomas?
se han utilizado para proteger a los biomas de mejor manera. He aquí algunos ejemplos. El sistema de Holdridge, que se basa en el comportamiento global bioclimático. El sistema de Whittaker, que está basado en temperatura y precipitaciones. Y el sistema de Walter, basado en la estacionalidad de las precipitaciones y temperatura. Bueno, veamos si has aprendido esta sección. ¿Cuáles son los dos grandes grupos en los que se puede dividir los biomas? Opción A, acuáticos y marinos. Opción B, terrestres y acuáticos. Y opción C, terrestres y desérticos. Te doy 5 segundos para que respondas. Bueno, la respuesta es la B, terrestres y acuáticos. Bueno, ahora describamos los biomas acuáticos. Estos comprenden todas las zonas y regiones de la Tierra cubiertas por agua, mares, océanos, ríos y lagos. Los biomas marinos son los más extensos del planeta, pues cubren aproximadamente el 71% de la superficie, mientras que los biomas de agua dulce cubren apenas el 1%. Los biomas acuáticos se pueden clasificar de la siguiente manera: en biomas dulce acuícolas y en biomas marinos. Los biomas dulce acuícolas son básicamente dos: los de aguas corrientes de ríos y arroyos y el hilo de agua de grietas de lagos y lagunas. Los biomas marinos, en cambio, existen dos tipos principales, que se diferencian por la profundidad que alcanzan sus aguas y la distancia a la costa. Y tenemos los biomas marinos litoral y nerítico y el bioma marino oceánico o pelágico. ¿Qué podemos decir de los biomas marinos litoral o nerítico? La principal característica es la luminosidad de sus aguas. Es escasa su profundidad y la abundancia de nutrientes que posee. En cambio, los biomas marinos oceánicos o pelágicos tienen como característica principal la presencia de una banda luminosa, pero también existen zonas con grandes profundidades donde la luz no llega. Los animales que podemos encontrar en este apartado son animales que pueden vivir a grandes presiones. Bueno, te lanzo otra pregunta. Los biomas acuáticos se pueden dividir en dos. ¿Cuáles son? La opción A, dulces y salinos. Opción B, marinos y terrestres. Opción C, marinos y salados. Opción D, marinos y dulce acuícolas. ¿Cuál es tu respuesta? Te doy 5 segundos. Bueno, tu respuesta es correcta, es la opción D, son marinos y dulce acuícolas. Bravo, lo hiciste muy bien. Bueno, ya casi concluyendo, quiero que repasemos qué aprendimos el día de hoy, qué es un ecosistema, qué componentes hay en un ecosistema, qué es un bioma, qué define a un bioma, cuáles son las ubicaciones de bioma y los tipos de bioma. Quiero hacer un agradecimiento especial a mi guionista Alejandra, a mi autora Giovanna y a mis colaboradoras Camila y Claudia. Y recomiendo que por favor repasen tus apuntes y nos vemos, Dios mediante, en otra clase. Adiós.